En nombre de Jesús, el Cristo, nuestro Salvador. Mi nombre es Gladys, soy de las Filipinas y para las personas que son nuevas o que nos están viendo a través de Facebook, estoy agradecido con el Señor por la oportunidad que me fue dada para poder moderar la noche de hoy. Hoy, hoy estamos en este servicio de la evangelización mundial en nuestros días. Esta conferencia es el tiempo para Asia y les animamos a poder animarse unos a otros como una familia en Cristo y antes de empezar la reunión tenemos diferentes idiomas. Pueden oprimir la función de interpretación y estamos bendecidos porque esta función de interpretación nos ayuda a sobrepasar las barreras de lenguaje y, bueno, como ustedes saben, esto no es tan fácil, pero para la gloria del Evangelio tenemos esta oportunidad. Así que antes de empezar, vamos a poner este tiempo ante el Señor. Si vemos Proverbios 6:3, dice que entreguemos al Señor todo aquello que hagamos y que el Señor establecerá este mandamiento. Y en Colosenses también dice que todo lo que hagamos, que lo hagamos para como el Señor y no como para el hombre. El Señor Jesucristo debería estar en el centro de toda esta reunión. Sin Él, esto no significaría nada. Sin Él no podemos hacer nada. Amén. Así que tenemos hoy al diácono David de Corea para dirigirnos en la alabanza. También para la oración de apertura tenemos a Jin de Corea del Sur también. Y tenemos a nuestro amado Pastor Pak para el mensaje. Y también tenemos a Pastor Ravi para compartir con nosotros qué es lo que está ocurriendo en India. Como ustedes lo saben, el equipo del Pastor Show hace unos días estuvo en India y estamos muy emocionados para poder oír todo lo que el Señor ha hecho en India. Y vamos a tener al pastor Nipomal de Sri Lanka, quien nos guiará durante la intercesión y oración. Y el pastor Cho dará algunos anuncios después de esto y también dará la bendición final. Así que esta noche vamos a disfrutar este momento en la presencia del Señor y vamos a invitar a nuestro hermano, nuestro diácono David. Él nos va a dirigir en la alabanza. Vamos a darle un aplauso. Gracias, diácono David. Vamos a orar. Vamos a orar primeramente a Jesús, que es el Cristo nuestro Señor. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure all
and thought of me above all kingdoms, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all crucified, laid behind a stone. You live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Amen. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through you, O Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Suffered and crucified, forgiveness is in you. Descended into darkness, you rise in glorious life, forever seated I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe
God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya, aleluya. Nuestro juez, nuestro rey, nuestro maestro, nuestro padre, nuestro Cristo, quien ha sufrido y fue crucificado por nuestra salvación. Creemos que Jesús es el Cristo. Gracias, diácono David, por esta alabanza verdadera que habla de qué es lo que Él ha hecho por nosotros, y en este tiempo tendremos nuestra oración de apertura. Vamos a invitar a nuestra evangelista Jean, quien hará la oración de apertura. Vamos a entrar a la presencia del Señor y disfrutar de su presencia. Evangelista Jean, si nos puede ayudar. Vamos a orar juntos. Dios Padre, te agradecemos por reunirnos en este lugar para alabarte. Antes de conocerte, estábamos en tinieblas y estábamos errantes sin saber por qué. Te damos gracias por permitirnos conocer el Evangelio, que Jesús es el Cristo como la solución de nuestras vidas, y nos has llamado dentro de tu luz gloriosa para alabarte. Como un cuerpo de Cristo, confesamos en este tiempo que somos nada sin ti. No tenemos esperanza sin nuestro Señor. Nuestra esperanza viviente es solamente Jesús, quien es el Cristo. Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de ti. Señor, queremos aferrarnos a ti en este tiempo. Queremos verdaderamente recordar tu amor con el que te has entregado. Por favor, darnos el espíritu de sabiduría y revelación en ti, para que podamos conocer tu amor mejor y que podamos ser testigos tuyos y de tu amor. Te agradecemos por darnos el pacto de la segunda venida del Señor. De verdad queremos obedecer tu pacto y acelerar la venida del Señor. Verdaderamente queremos verte, anhelamos verte y encontrarnos contigo con nuestros ojos en nuestras vidas. Por favor, acompáñanos y obra a través de nosotros cuando predicamos el Evangelio en todas las naciones. Ayúdanos a ir a los fines de la tierra y a encontrar a los discípulos en todas las naciones. En este tiempo queremos verdaderamente estar ante ti. Abre nuestros corazones y abre nuestros oídos para que podamos tener la revelación, para que podamos entender y conocer el Evangelio mejor y más profundamente. Queremos solamente exaltarte, y en el nombre de nuestro Señor, quien es el Cristo, hemos orado. Amén. Amén, amén. Esta es la alabanza. Alabamos la sangre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. El Señor de verdad está entre nosotros y de verdad es maravilloso cuando estábamos como un cuerpo ante el Cristo. Y antes de pasar al siguiente punto de nuestro programa,
quisiera recordarle a todos los que están con nosotros, tal vez acaba de entrar, les quisiera recordar, por favor pase a la función de interpretación para elegir el idioma con el cual usted es compatible para poder escuchar. Y vamos a tener en este tiempo, tenemos una noche bendecida porque vamos a tener al pastor Pat, quien va a compartir el mensaje con nosotros esta noche. Si hay algo en que usted no está cómodo, cualquier cosa, puede conectarse con nosotros, cualquier ayuda que necesite, podemos estar juntos. Así que vamos a recibir el mensaje por parte del pastor Pat. Y bueno, no sé quién hará la interpretación, pero bueno, sí, pastor, adelante. Pastor Pat, vamos a prepararnos en el poderoso nombre de Jesús, quien hace Cristo. Aleluya, amén. Hola, mucho gusto. Quisiera que viéramos la palabra primeramente. Vamos a ver la palabra en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es un gusto. Hace buen tiempo que no nos vemos, pero confío que Dios está haciendo la evangelización mundial a través de todos nosotros y de ustedes. Vamos a seguir aferrados al pacto. Dios lo va a seguir cumpliendo. Y todos nosotros estamos haciendo la evangelización mundial en nuestros días. Y hay muchos elementos que necesitamos para poder hacer la evangelización mundial en nuestros días, pero dentro de todos estos elementos, lo más básico y lo más importante, más que cualquier cosa, podríamos decir que son los discípulos. Hay discípulos que Dios ha preparado y cuando se levantan esos discípulos, se puede cobrar vida su región, su país. Por eso el encontrar a esos discípulos es el inicio de la evangelización del mundo. Cuando se encuentra un discípulo, se empieza a evangelizar una región. Por ejemplo, ¿cuándo es que se empezó a evangelizar Filipo? Esto fue cuando en Filipo se encontró a una discípula llamada Lidia. Aquí es cuando empezó en serio la evangelización de Filipinas. La evangelización de Tesalónica empezó desde que se encontró a Jasón. Podríamos decir que este fue el verdadero inicio de la evangelización de Tesalónica. Así que debemos de buscar a los discípulos para que se pueda evangelizar a un pueblo y a todo el mundo. Así que la evangelización de todo el mundo es el plan y la voluntad de Dios. Pero Dios ha preparado a discípulos que se pueden encargar de esta evangelización del mundo. No es que nosotros los hagamos o que los preparemos nosotros, sino que Dios los ha preparado y Dios los levanta. Hay que buscarlos. Y si se encuentran, su región, su país, verdaderamente se puede salvar. Y esto lo hemos visto en el campo. Esos discípulos que Dios ha preparado son personas que salvan a su región y pueden salvar a su país. Aún viendo el ministerio de Jesús, vemos que el centro del ministerio de Jesús fue levantar a los discípulos. Él vino a esta tierra para poder cargar la cruz y resucitar, pero él dejó a los discípulos como gente muy importante. Dejó a los 12, dejó a los 70. Estos discípulos compartieron el evangelio. Jesús estuvo 3 años y medio realizando su ministerio público, pero estos discípulos que Jesús encontró, ellos mismos salvaron a regiones, países, y ellos iban a ir a todo el mundo. Por eso Jesús, sabiendo todo esto, buscó a los discípulos primeramente, levantó a los discípulos, y estos discípulos que permanecieron fueron los que salvaron a todos los países, salvaron al mundo, se encargaron de esta obra. Y no solamente Jesús
hizo este evangelismo, sino que también al enseñar el evangelismo, Jesús también enfatiza esto. Si nosotros vemos en Mateo 13 o Mateo 10 o Mateo 10 o Lucas 10, perdón, también vemos esta frase de encontrar al digno o a la persona preparada o al hijo de paz. Podríamos expresarlo de varias formas, pero el punto central son los discípulos. Jesús enseñó a evangelizar, pero el punto central son los discípulos. Hay personas que son dignas, que pueden salvar a su región, que pueden salvar a su país y que pueden salvar a su continente. Dios los ha preparado. Hay personas que recibirán la paz, son hijos de paz. En términos de Mateo 13, hay tierra buena. Hay esta tierra buena o estos discípulos que Dios ha preparado, ellos rinden fruto para salvar al mundo. Así que después de la cruz y de la resurrección de Jesús, hoy vimos de alguna manera el último mensaje que Jesús le da a los discípulos y fue, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Al poder hacer estos discípulos, ellos podrán salvar a su región, a su país. Esta revelación que hemos recibido de Dios, esta evangelización mundial en nuestros días, ¿cómo se puede cumplir? ¿Cómo podemos ver al Señor? Al final de cuentas, es encontrar a estos discípulos y levantarlos. Así se puede cumplir la evangelización de todo el mundo. Al final de cuentas, la voluntad de Dios es la salvación. Y si expandimos un poco esta salvación, es la evangelización de todo el mundo. Dice Jesús muy claramente en Juan 6, 39, 40, que la voluntad del Padre es que todo aquel que vea al Hijo crea en Él. Podremos decir que esto es la salvación, esto es la voluntad de Dios para la evangelización de todo el mundo. Entonces, aquella clave para poder hacer la voluntad de Dios son los discípulos. Esta es la respuesta para poder evangelizar a todo el mundo. Pero esos discípulos son discípulos preparados por Dios. Esos discípulos preparados por Dios pueden salvar a su país y a todo el mundo. Hoy en el texto que hemos visto dice, por tanto, id y hacer discípulos. Por esto es que estamos buscando a los discípulos, estamos levantándolos. Algo que debemos de recordar siempre es esto. No es nuestra administración. Claro, necesitamos administración, necesitamos algún sistema, pero fundamentalmente lo que verdaderamente puede hacer la evangelización del mundo son los discípulos que Dios ha preparado, son estos discípulos que Dios ha elegido desde la fundación del mundo. Estos discípulos son los que pueden salvar a su país, a su región, a todo el mundo. Otro aspecto muy importante es entonces, ¿quiénes son los discípulos? Hay personas que se esfuerzan mucho, hay personas que tienen muchos dones. Sin embargo, los discípulos que pueden salvar a su región y a su país, ¿qué tipo de personas son? En realidad no lo sabemos. Es muy difícil poder saberlo con nuestro juicio, pero si nosotros vemos en Mateo 13, Jesús, si nosotros vemos esta parábola, es muy difícil distinguir cuál es la tierra buena de la que no es. ¿Cuándo se puede distinguir? Cuando se esparce la semilla. Cuando se riega esta semilla, entonces sí se puede saber quién es la tierra buena y quién no. Entonces, ¿cómo podemos saber quién es el discípulo que Dios ha preparado? Cuando nosotros predicamos el evangelio preciso a todo el mundo, entonces podemos saber quién es. Entonces, podemos saber cuál es la tierra buena cuando se le comparta el evangelio. Aquí es cuando podemos confirmarlo. Aquellas personas que no han sido confirmadas con el evangelio, es muy difícil decir que son discípulos. Al final puede ser que no sean discípulos preparados por el Señor y que no puedan hacer la evangelización del mundo. Hay discípulos que Dios ha preparado y estos discípulos son discípulos que solo pueden ser encontrados con el mensaje, con la respuesta que Dios ha dado, con el evangelio. Ellos reaccionan al evangelio que Dios ha dado. Así que los discípulos también están preparados por Dios y la forma de encontrar a estos discípulos también es el evangelio que Dios nos ha dado. Así que desde el principio hasta el fin podemos decir que Dios es quien lo ha hecho. Claro, nosotros hemos hecho cosas, hemos compartido el mensaje, pero desde el principio hasta el fin, Dios ha estado encima de todo esto y ha guiado todo esto.
Los discípulos han sido preparados por Dios, se pueden encontrar solo con lo que Dios nos ha dado. También el evangelio con el que se puede salvar todo el mundo y encontrarlos nos ha sido dado de parte de Dios. Al final de cuentas, no es con nosotros, no proviene del hombre. Así que esta evangelización mundial que todos nosotros estamos haciendo, la evangelización mundial en nuestros días, no es algo que se puede hacer por un esfuerzo del hombre. Esto es algo que Dios ha iniciado, que Dios está haciendo y que Dios concluirá. Pero para concluirlo, al final debemos de encontrar los discípulos que Dios ha preparado y solo se puede hacer esto con el evangelio. Lo más importante, entonces, para buscar a los discípulos es el evangelio. Pero si no es el evangelio preciso, no se pueden encontrar los discípulos, no se puede terminar la evangelización de todo el mundo. ¿Cómo se puede compartir el evangelio precisamente y cómo de una forma exacta se puede comunicar el evangelio a todo? Esto es el núcleo de todas las cosas. Así se deben de encontrar los discípulos, se puede salvar a su región y a su país. Pablo, desde Hechos 16, cuando vemos que Pablo desempeñaba su ministerio, siempre iba a ciertas regiones y siempre cuando iba a una sinagoga o a una reunión o a un lugar de oración o a cualquier lugar, él compartía el evangelio precisamente. Cuando él compartía el evangelio, surgían discípulos y a través de estos discípulos se salvaban sus regiones. En Filipos se encuentra Lidia, en Tesalónica se encuentra a Jasón, y de esta misma forma se halló a Priscila y Aquila en Corinto. Ellos entraron a diferentes regiones, ya sea que hicieran reuniones, ya sea que entraran a lugares de oración, cualquier manera, ellos declaraban el evangelio y habían discípulos que reaccionaban al evangelio. A través de estas personas es que cobraba vida Filipo, cobraba vida Tesalónica. Es lo mismo hoy en día. Cuando el evangelio preciso es compartido en su tierra, hay personas preparadas para recibir este evangelio y hay personas que cobran vida con esto. Pedro en Hechos 2, después de la llenura del Espíritu Santo, hay personas que decían que ellos estaban ebrios, otros decían que no puede ser porque era temprano, pero Pedro aquí declara el mensaje y después de que él predica, las personas reciben el evangelio y ellos dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, según la palabra, les dice, arrepentíos y recibid el Espíritu. Se levantaron 3,000 personas. Cuando el evangelio preciso fue predicado, cuando esto fue comunicado al campo, 3,000 personas regresaron ante el Señor y se arrepintieron. Todo es igual. Cuando el evangelio preciso es comunicado al campo, entonces se pueden encontrar a los discípulos. Es posible que ustedes en sus regiones hagan conferencias, tienen diferentes encuentros o a veces es uno a uno que se comunica el evangelio, pero en todo esto que hacemos, al final de cuentas, se hace para poder encontrar al discípulo y si se encuentra el discípulo, esta persona puede recibir el evangelio más profundamente y esta persona que recibe el evangelio salva a sus países. Así que la evangelización mundial ocurre cuando se busca al discípulo que Dios ha preparado y esos discípulos solamente pueden ser encontrados con el evangelio. Y sin importar de qué forma se ha hecho, esto es una base que no cambia. Espero que recuerden, por favor, el último mensaje de Jesús sobre esta tierra. Hay que ir y hacer discípulos. Claro, hacer conferencias grandes está muy bien, pero ¿para qué se hacen estas grandes conferencias? Es para poder salvar esta tierra por medio de los discípulos. El punto no es tener una conferencia muy grande. La razón por la que vamos a los países para poder tener reuniones no es para ir al país como tal, sino es para buscar a los discípulos que están en esa tierra. La reunión en sí no es lo importante. Ya sean en reuniones pequeñas o grandes, sin importar qué tipo de reunión sea, es para buscar los discípulos y estos discípulos son encontrados y ellos reaccionan cuando el mensaje preciso es compartido. Así que lo más importante es cómo podemos comunicar el evangelio de una forma precisa. ¿Por qué? Esto es porque desde la iglesia primitiva hasta ahora, nuestra tarea es cómo podemos compartir el evangelio de una forma exacta. ¿Por qué? Esto es porque el evangelio continuamente ha sido minimizado, ha sido
ha sido trastornado, ha sido pervertido desde la iglesia primitiva hasta ahora. Aún la iglesia primitiva, que tenía un evangelio muy exacto, al pasar el tiempo se pervertía o se iba por un lado o se minimizaba. A través de la Biblia, a través de las lecciones que ustedes tienen, hemos confirmado esto. Con la iglesia de los Gálatas pasó esto, con los Corintios pasó esto, también con la iglesia de los Efesios, que de verdad evangelizó Asia, también ocurrió esto. La iglesia de Roma también pasó esto, y hasta el momento de hoy ocurre esto. Es lo mismo hasta ahora. Por la gracia de Dios, a través del pastor Cho o quien sea que haya comunicado el evangelio para con nosotros, esto ha ocurrido. Dios los usó como un canal para comunicarnos el evangelio, pero es una revelación de Dios. Así que ese evangelio que hemos recibido, ¿cómo lo podemos comunicar de una forma exacta? Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque solo cuando el evangelio es comunicado exactamente se pueden encontrar los discípulos. Y si no es así, no se puede encontrar los discípulos. Y si no se pueden encontrar los discípulos, no se puede completar la evangelización mundial. Y si no se completa la evangelización mundial, entonces el Señor no retorna. Así que la base más importante para la evangelización mundial es que los discípulos son quienes pueden cumplir esto. Estos discípulos que Dios ha levantado solo se pueden encontrar con el evangelio. La razón por la que no se puede hacer la evangelización mundial, claro, pueden haber muchas razones, pero claro, pueden haber problemas con la economía o las organizaciones, pero al final esto no es lo más importante, es el evangelio como tal. Nosotros sabemos por qué es que el evangelio se corrompe. Es porque Satanás se encuentra en el trasfondo de todo esto. Segunda de Corintios 4:4 dice que Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Sabemos esto en la iglesia. Pablo quería terminar la evangelización mundial. La iglesia primitiva también quería hacerlo, pero al paso del tiempo, en menos de 100 años, la iglesia se fue cambiando de dirección. Satanás ataca de verdad lo más importante, aquello que se debe de perder para evitar lo más importante, el evangelio. Claro, hay muchas cosas que tenemos que hacer bien, muchas acciones que tenemos que tomar bien, pero lo que Satanás ataca de verdad es el evangelio como tal. Los discípulos fueron atacados para que ellos no pudieran darse cuenta del evangelio, para que no pudieran ver lo grande que es el evangelio, para que no pudieran arrodillarse ante el evangelio. Esto fue lo que Satanás ha hecho. Para terminar la evangelización mundial debemos de entrar al evangelio como tal, debemos de ver el evangelio como lo más grande, debemos de ver lo grande que es el evangelio, y debe de haber una gracia para que podamos ser más claros en el evangelio. Y cuando esto ocurre, pueden surgir discípulos claros en nuestros países, y junto con ellos se puede salvar al país y al continente. Así que, organizando todo esto, nosotros estamos haciendo la evangelización mundial, todos los que estamos acá, y yo espero que podamos continuar en esto. Y por eso espero que se puedan seguir encontrando a los discípulos. Hay discípulos que Dios ha preparado en su país, así que por favor sigan orando por ellos. Espero que tengan la gracia de encontrar a estos discípulos, y buscando a estos discípulos, que cada uno de ustedes se pueda enfocar más en el evangelio, pueda estar más claro en el evangelio, y que este evangelio que Dios les ha revelado pueda ser comunicado de una forma más precisa. Esta gracia sí la necesitamos de parte de Dios. Jesús resucitó y se encontró con los discípulos en Lucas 24. Nosotros vemos que después de la resurrección, Jesús le comunica a los discípulos de nuevo algo, y durante este tiempo, nosotros sabemos qué mensaje él comunicó a sus discípulos durante su ministerio público. Él dijo, esto les dije cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera acerca de mí todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Sabemos entonces en el día a día qué es lo que Jesús comunicaba a sus discípulos. Él comunicaba el evangelio aún después de la resurrección. Jesús comunicó a los discípulos de nuevo el evangelio. En Mateo 10 nosotros vemos que al encontrarse el digno, que no nos pasemos de casa en casa, sino que se queden en esa casa. ¿Por qué es necesario quedarse en esa casa? Es para que este discípulo pueda asimilar el evangelio de una forma más profunda, para que pueda ser levantado como alguien que puede salvar a su región.
a seguir recibiendo el Evangelio claramente y cada vez encontrarse más con Dios, esta gracia viene a nosotros. Yo espero que esto sea sobre nosotros y sobre ustedes. Yo espero que sus regiones, sus países, sus continentes puedan cobrar vida por medio del Evangelio. Y por eso es que nos hemos reunido y aunque acabe esta reunión, espero que esta obra pueda seguir ocurriendo en sus países y que esto que le place a Dios, la evangelización mundial, se pueda cumplir. Vamos a orar. Dios Padre, nos has permitido el Evangelio, nos has permitido estar ante el Evangelio, pararnos ante el Evangelio. Te agradecemos por esta gracia, Señor, así como Jesús lo hizo, como los discípulos lo hicieron, Señor, permítenos estar ante la palabra, ante el Evangelio, que el Evangelio sea mío, Señor. Danos esta gracia más y más y que cada uno de los discípulos, Señor, pueda tener la gracia de que en sus regiones y sus países se sigan encontrando discípulos, Señor. Danos gracia para todo lo que está por venir. Oramos en el nombre de Jesús Cristo. Amén. Amén, amén. Aleluya. Muchas gracias de nuevo, Pastor Park y misionero AJ, por el mensaje que nos recuerda y que nos fortalece el propósito del por qué estamos acá, para que podamos profundizar juntos en el Evangelio y a través de esta conferencia que podamos encontrar a los discípulos dignos, quienes van a trabajar juntamente con nosotros para encontrar el resto de los otros discípulos. Porque esto es lo que dice la Biblia. El Señor nos dice que somos hechos luz para los gentiles, para que podamos traer salvación hasta los confines de la tierra. Amén. Así que es una oportunidad maravillosa y un privilegio que el Señor nos haya elegido para poder encontrar a los dignos. Amén. Y vamos a proseguir, vamos a ir a India, vamos a escuchar al doctor Ravi, quien nos va a compartir un poco. Como les dije anteriormente, recientemente el equipo del Paso Ochoa estuvo en India. Vamos a ver entonces qué es lo que está ocurriendo en India, qué es lo que el Señor está haciendo. Hola a todos, saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Yo soy Ravi de India y estoy feliz de saludarles a todos. Y en el año 2019 yo recibí las 12 lecciones de parte de la misionera Nina y cuando fui yo pude escuchar un poquito acerca del Evangelio, el Evangelio que Pablo predicó y que recibió, que Jesús es el Cristo. Esto tocó mi corazón y desde ese entonces, desde haber recibido esta revelación del Evangelio, he estado haciendo esta obra de compartir el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y he preparado las lecciones, he compartido en diferentes iglesias, en diferentes plataformas y en diferentes reuniones. Y no le he dicho a mucha gente. Yo soy una persona muy reservada, pero después de recibir el Evangelio, tuve la necesidad de decirle a todos cuál es el Evangelio. Así que en diferentes plataformas recibía números de teléfonos y compartía a las personas que Jesús es el Cristo, con evangelistas, con pastores, para que pudieran creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si usted puede creer que Jesús es el Cristo, esto es la contraseña de la Biblia, podríamos decir, de lo que Dios ha dicho. Así que continuamos predicando. Esto se ha vuelto un hábito. Y rutinamente siempre lo que yo hago es llamar a los pastores, explicarles el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y en India hay 36 estados
y tenemos diferentes idiomas. Tenemos 22 idiomas principales y cientos de idiomas menores, pero sin importar con quiénes sea, nos comunicamos con ellos y hablando con estas personas diferentes, nos comunicamos con ellos. Yo también puedo entender algunos de esos diferentes idiomas y cuando muchos de ellos dicen Jesucristo es el Cristo, entonces yo al entenderlos pues puedo discernir un poquito de cómo ellos lo están recibiendo. Tenemos que predicar el evangelio preciso y tenemos que buscar a los discípulos. En el 11 de octubre, el equipo del Pastor Cho vino a India y estuvimos en 3 estados muy grandes, principalmente, y tuvimos reuniones. Fuimos bendecidos por las enseñanzas. Escuchamos de algunos de los pastores. El Pastor Cho en Delhi, por ejemplo, explicó todas las 12 lecciones, pues empezando desde el Pastor Cho, quien tuvo la revelación que Jesús es el Cristo. Quisiera que pudiéramos ver un breve video de algunas de las reuniones que han ocurrido. Hay muchas fotografías que no están allí porque pues tuvimos algún tipo de impedimento y no pudimos poner todas las fotografías. Desde el 2020, cuando empezó el encierro, empezamos también a tener reuniones Zoom en línea con el pastor Cho y la misionera Nina. Tuvimos contacto y tuvimos también una reunión para India aparte. Y allí completamos 39 lecciones y después de esto empezamos reuniones regionales para cada estado, para cada idioma, con diferentes interpretaciones y hasta el momento hemos completado 700 reuniones en Zoom y muchos de ustedes, los que están aquí, han estado compartiendo en estas plataformas. Muchas gracias para aquellos que han compartido con nosotros, no solamente con discípulos e iglesias, también estamos alcanzando las denominaciones, especialmente hay una denominación que se llama UPF, con quien también hemos estado. Ellos han recibido el Evangelio y ellos están compartiendo estas lecciones con sus equipos y cada oportunidad que tienen están compartiendo el Evangelio. También hemos compartido con un pastor, el pastor Samuel, UPFCA, que es otra organización. También nos hemos encontrado con ellos. Ellos se han recibido muy bien y están utilizando muchas plataformas para compartir en toda India. Ellos quieren compartir el evangelio con todas las iglesias en sus regiones y agradezco al pastor Cho porque él siempre dice que eso no es una organización y como no somos una organización no tenemos ninguna limitación, sino que podemos ayudar a todas las denominaciones con cualquier denominación, los pentecostales, los bautistas, GSA, cualquier denominación, porque no tenemos restricciones como organización, así que podemos alcanzar a todos y nuestro propósito no es establecer algún tipo de organización. El pastor Cho lo ha aclarado. Nuestro propósito no es hacer una reunión que nos siga, sino que queremos que la gente se una al evangelio y que el evangelio pueda salvar a todos los lugares para poder completar la evangelización mundial, especialmente en nuestros días. Y tenemos que trabajar para ello. Tenemos que hacer esto. Yo oro para que todos puedan orar para India y que se puedan levantar los discípulos. Esto no es una tarea muy baja, sino es una tarea muy grande, especialmente en un país que tiene una población de 1.3 billones, con diferentes idiomas, diferentes lugares. Hay lugares que son muy distantes de visitar y así que a pesar de que estamos comunicando el evangelio, lo único que nos impulsa es el verdadero evangelio, que Jesús es el Cristo.
esto es lo que fortalecía al apóstol Pablo y a los apóstoles de la iglesia primitiva. Este evangelio hemos recibido, que Jesús es el Cristo. Y siempre digo, como el apóstol Tomás llegó a India y llegó con el mismo evangelio en Hechos 5:42. Ellos predicaban también todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar el evangelio, que Jesús es el Cristo, las buenas noticias. El apóstol Pablo o el apóstol Tomás llegó a India, pero hoy en día el evangelio que estamos recibiendo en India está diluido. Estamos recibiendo información en muchas partes, pero gracias al Pastor Choi y gracias a otros equipos también ahora estamos predicando que Jesús es el Cristo. Ha sido una bendición a India y estamos orando, estamos trabajando muy arduamente para que este evangelio pueda ser compartido y también el pastor de UPF el año pasado tuvo una reunión muy grande para jóvenes y el año pasado también se invitó al grupo de la evangelización mundial para hacer parte de esta reunión y pronto estaremos alcanzando muchas denominaciones para que a través de todas las denominaciones este evangelio pueda ser llevado, porque hay muchas iglesias en donde solo se comparte información y se habla mucho de Jesús, pero debe de ser el evangelio lo que alcanza a la gente, el hecho de que Jesús es el Cristo. Este año, por estas conferencias que tuvimos, muchos de los pastores tuvieron una idea clara, muchos se les ha revelado que esto no es una doctrina nueva, ni es un evangelio nuevo, sino que es el evangelio núcleo de la Biblia que los apóstoles predicaron y que muchos de los miembros de la iglesia predicaron. Así que hay muchos discípulos que no puedo nombrar, hay varios que están trabajando en diversas partes de India. Hemos alcanzado varios estados y pronto esperamos poder terminar. Y muchos pastores que han participado en la conferencia están planeando los pasos para poder alcanzar a todas sus regiones, para poder predicar el evangelio. Y hay mucha persecución también en India porque no está el verdadero evangelio, porque se está predicando la información. Por la información la gente se confunde y Satanás los engaña y les hace intensificar la persecución, pero si se predica que Jesús es el Cristo, creo que hay una solución para este problema. Así que no estamos estableciendo un ministerio, no estamos estableciendo una nueva iglesia, no estamos estableciendo algo nuevo, no estamos proclamando una religión, sino que estamos predicando solamente el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, lo cual está fortaleciendo nuestros espíritus y lo cual causa que nos unamos con Dios. Eso es importante. Así que cuánto compartimos este evangelio es importante. Así para que la gente pueda estar preparada para la segunda venida y creo que con el evangelio cambia nuestra fe. Debemos determinar en nuestros días la evangelización mundial para esperar la venida del Señor. Y esto solo sucederá cuando podemos compartir el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. No sé si podemos ver el video. El evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia.
thank you. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por sus oraciones, por su apoyo, por predicar el Evangelio a India. Y siempre digo, cuando veo al Pastor Cho y el equipo, yo siempre los veo. Yo digo, pues yo voy muy lento, yo voy a correr al verles. Así que vamos a continuar, vamos a terminar la evangelización de India con el apoyo de Dios. Dios es quien va a encargarse de la evangelización de India. Y pronto espero que nos podamos encargar de estos 1.3 billones de personas con la ayuda del Evangelio que Jesús es el Cristo. Muchas gracias, Maranatha. Amén. Vamos a dar un aplauso por la vida del Dr. Ravi. Muchas gracias, Dr. Ravi. Y pues, oyendo el testimonio del Dr. Ravi y viendo el video, me doy cuenta de que es una gran obra que Dios está haciendo en este tiempo en India. Y creo que esto ha confirmado el mensaje del Pastor Park. Es verdad que el propósito de las conferencias es encontrar los dignos, porque ellos son los que van a poder salvar a sus ciudades, a sus naciones o globalmente a través del Evangelio. Así que no debemos de parar esta conferencia para poder compartir que Jesús es el Cristo, ya sea en línea, ya sea en todas formas. Dios nos está preparado. Yo espero que podamos ser fortalecidos y que podamos seguir haciendo esta obra, porque este Evangelio nos llevará hasta el final, hasta el fin de la tierra. Y gracias de nuevo. Es un tiempo muy hermoso para que podamos estar en un tiempo de intercesión. Vamos a invitar a nuestro amado Pastor Nivomal, quien nos va a guiar durante este tiempo de intercesión y oración. Adelante, Pastor Nivomal. Can you hear me? Yes, we can hear you clear. Thank you. Thank you. ¿Sí le podemos oír? Primeramente, quiero agradecer a Dios por darme esta maravillosa oportunidad. Quisiera agradecerle al Pastor Park por este mensaje tan hermoso. Hemos recibido tantas bendiciones, hemos sido fortalecidos para poder buscar los discípulos dignos y a poder cumplir la evangelización mundial. En Mateo 28, del 18 al 20, I am there in the midst of them. la Biblia dice que cuando haya 2 o 3 en mi nombre, que Él estará con nosotros. Tengo 3 temas de oración que quisiera compartir, por los que me gustaría que orásemos. Next slide. So, first we are going Primero, me gustaría que orásemos por la evangelización del mundo, pidiéndole al Espíritu Santo guía para predicar el mensaje del verdadero evangelio y para salvar a todo el mundo. El segundo punto de oración es: oremos por la evangelización de Asia, oremos por todos los discípulos dignos y las futuras conferencias en los países de Asia especialmente. Y el tercer punto, oramos por nuestro liderazgo, el Pastor Cho y los discípulos de la Iglesia Repleta del Evangelio. Algunos países están experimentando muchos desafíos, pero con Dios vamos a poder sobrepasar todos estos desafíos. Vamos a orar. Amen. Hallelujah. Swamini. Amen. Hallelujah. Vasi Stuti Swamini. Sai Stuti Vasi Karla. Sai Stuti Swamini. Gyatya Karla Swamini. Swamini Melo ke Amla Swamini Tharako Vasi Doradu. Vasi Uta Karla. Satya Smarajya Vagadanda. Pehamakanata Udav Karana Swamini. Asage Karla Vasi Nidas Karana Kinitamadya Swamini. Vasi Hamaratagama Swamini. Vasi Satya Smarajya Vagadanda. Vasi Doradu Vasi
කරන්න ස්වාමීනි වහන්සේගේ කරුණාව මේ හැම කෙනෙක්ම සබන් විශේෂයෙන් ස්වාමීනි අදවසේ දේශනා කළා මේ ස්වාමීනි අදවසේ ස්වාමීනි අපට ස්වාමීනි වහන්සේ ස්වාමීනි වර්ධි disciples ආගන් වහන්සේ කරුණාව දෙන්න ස්වාමීනි අවංකව ස්වාමීනි වහන්සේගේ කාර්ය කරන්න වහන්සේ අපට කරුණාව දෙන්න ස්වාමීනි වහන්සේගේ ආශිර්වාදය දෙන්න ඔබගේ ස්වාමීනි ආශිර්වාදය හැම රටක් වෙනුවෙන් ආශිර්වාද වහන්සේ කරුණාව ස්වාමීනි හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිත මත වහන්සේ නිදහස් ස්වාමීනි හැම අභියෝගයක් ජය ගන්න වහන්සේ උදව් කරන්න ස්වාමීනි වහන්සේගේ කරුණාව වහන්සේ හැම රටකටම වහන්සේ නිදහස් කරන විශේෂයෙන් ඒ රටවල ඉන්නා වූ ස්වාමීනි නායකයන් වෙනුවෙන් ආඥා කරනවා ස්වාමීනි වහන්සේ කරුණාව හැම කෙනෙක් මත වහන්සේ නිදහස් කරන ස්වාමීනි වගේම ස්වාමීනි අපි ආඥා කරන වාස්තව වෙනුවෙන් ස්වාමීනි වහන්සේගේ කරුණාව වහන්සේ සම්බන්ධ ස්වාමීනි වහන්සේ උට ආශිර්වාද කරන්න ස්වාමීනි මේ ස්වාමීනි සමග වැඩ කරනවා හැම ස්වාමීනි වහන්සේගේ උපකාර කරන්න ස්වාමීනි උට සම්බයන් වේවා ඇයිරෙසියල් සම්බයන් නව දානවාස පාසේ සම්බයන් වරාපස් දෙනව දානවාස පාසේ සොයනදා ස්වාමීනි වහන්සේ සියලු දේ වාසේ කමත්තන්ව ස්වාමීනි මේ ලෝකෙම වාසේ ස්වාරච්චි අරගෙන යන්න අපි හැම කෙනෙක්ම වාසයගෙන පාවිච්චි කරන්න ස්වාමීනි කරුණාවෙන් සෑම බාධාවක් අපි පහ කරනවා ස්වාමීනි වාසයේ කරුණාව කෙනෙක් නාමයෙන් තමන් ස්වාමීනි වාසයේ සුදාන් වාසයට උපකාර කරන සුදාන් මේ වාසයට මඟ පෙන්නන්න වාසයේ කරුණාව ස්වාමීනි වාසයේ නිදහස් කරන රාජ්‍ය මේ ස්වාරච්චි හැම තැනකටම ස්වාමීනි ගෙන යන්න ඒකනිකතර අනුග්‍රහය වාසය අපවත් නිදහස් කරන ඊට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම වාසයේ සම්යන් ස්වාමීනි වාසය අපරගෙන යන්න වාසයේ ස්වාමීනි අපගෙන යන්න ස්වාමීනි වාසය අපට කරුණාව දෙන්න ස්වාමීනි මේ හැම කෙනෙක්ම වාසය ආශිර්වාද කරන්න ස්වාමීනි වාසයේ කරුණාව වාසයේ බලය වාසයේ දෙකේ ජීවිත මත වාසය නිදහස් කරන්න ස්වාමීනි වාසයේ කරුණාව නිදහස් කරන්න ස්වාමීනි නායකයන් ස්වාමීනි නවතම මඟ පෙන්නන්න මේ රාජ්‍යයේ ස්වාමීනි මේ ස්වාරච්චි ස්වාමීනි අන්න සෑම බාධා පහ කරන්න අපේ කාලේ දුරට විවෘත කරමින් ආධික නිදහස් කරන්න ස්වාමීනි වාසයේ ආශිර්වාද නිදහස් කරන්න ස්වාමීනි සියලු දේවාල කරන ස්වාමීනි දෝදේ අවස්ථාවේ ස්තෝත්‍රය අපේ ආඥා කරන දේ කරුණාව නිසා ස්තුති අපගේ හඬ අසන්නව ගන්න වහන්සේ නිසා වාසයේ ස්තුති කරනවා වාසයේ ගෞරවයෙන් ජීවිතය දෙන ස්වාමීනි
Hallelujah. We seal all prayer, oh God. With the blood of Jesus through the Christ Señor. Son of the living God. Amen. En nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Señor Padre, venimos ante ti, Señor, para honrarte. Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos has dado para servirte y también para poder también servir a los demás. Señor, te agradecemos por esta reunión. Como familia, Señor, oramos por la evangelización del mundo. Ayúdanos, guíanos, danos la fuerza para poder salvar a todo el mundo con el mensaje del Evangelio verdadero. Señor, tú has visto nuestro problema del pecado. Señor, tú nos has perdonado el pecado. Señor, nos has conectado al Padre. Señor, permite que el verdadero Evangelio pueda ser predicado y que podamos preparar la venida del Señor. Señor, oramos para la evangelización de Asia. Especialmente oramos por todos los dignos que están corriendo con el verdadero evangelio en sus países. Ayúdalos y ayúdalos a encontrar a los discípulos dignos. Señor, ponlos a todos en tu mano. Darles la fuerza para poder realizar todas las conferencias según la guía del Espíritu Santo. Oramos por el Pastor John, el Padre Espiritual, Señor, y Señor, oramos para que oramos también por los discípulos, Señor, en la iglesia repleta del Evangelio, bendíceles y Señor, ayúdanos a preparar la segunda venida del Señor. Oramos todo esto en tu poderoso nombre. Amén. 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 Gracias, Pastor Nibomar. Que todas estas oraciones sean selladas en la sangre de nuestro poderoso Señor, nuestro Señor Jesús, que es el Cristo. Antes de los anuncios del Pastor Joe, quisiera agradecerle al Señor porque hubo una tormenta en las Filipinas esta noche, pero nos ha permitido el Señor unirnos a esta conferencia tan importante. Quisiera reconocer a todos los participantes durante la alabanza. Gracias al diácono David. Quisiéramos invitarle de nuevo. Tuvimos un tiempo muy bueno con su alabanza también, con la oración de apertura. Gracias, Evangelista Jean. Y también el mensaje de esta noche. Fuimos fortalecidos. El pastor Park y también a través del misionero AJ, él nos interpretó en inglés. También oramos también por el Dr. Ravi. Estamos muy orgullosos de usted y queremos fortalecerle también. Usted está haciendo todo lo que usted puede y este evangelio en su vida está tan poderoso. Hemos sido fortalecidos. Gracias también al pastor Nivomal de Sri Lanka por la oración de intercesión. Quisiéramos también darle gracias a todos los que han participado. Quisiéramos animarles. Por favor, no se pierdan estas conferencias. Creo que son muy, muy importantes. Creo que Dios nos ha usado para que podamos unir. Quisiera agradecerles. Por favor, sigan orando por las Filipinas también porque la tormenta se está fortaleciendo más y más, pero el poder de Dios es más poderoso. Amén. Aleluya. Y vamos a invitar al Pastor Cho para anuncios y también para la bendición final. Pastor Cho. Si estamos preparados, sí, vamos a continuar.
Hoy estoy muy agradecido de poder encontrarme con ustedes y hoy es la reunión del Grupo de Asia y Asia se ha encendido, ya sea India, Sri Lanka, las Filipinas, muchos países se están levantando. Así que les pedimos sus oraciones por ello. Y hay aún muchos países en Asia que tienen muchas dificultades, países que tienen una presencia islámica muy fuerte, muchos lugares en donde el hinduismo y el budismo también están fuertes, muchos lugares en donde hay mucha idolatría, hay varios lugares así. Así que les pedimos sus oraciones para que Asia pueda cobrar vida. El pastor Thomas también está desempeñando la obra en Nigeria. Él, dentro de la gracia de Dios, él está haciendo esto y está siendo traducido. Pues todas las lecciones están siendo traducidas a Hausa y desde hoy están empezando a ser utilizadas. Así que por favor, sigamos orando para que pueda salvarse las personas que hablan Hausa y toda África también. Nosotros ahora, después de unos 3 días, nos vamos a Latinoamérica. Vamos a ir primero a El Salvador, en donde se llevará a cabo una reunión centrada en los jóvenes. Ellos lo han preparado todo. Nosotros participaremos nada más. Y más o menos después de esto, estaremos en Guatemala para la cumbre latinoamericana y pues según lo que yo tengo entendido, hay 13 países que se reúnen junto con el pastor Lenin de Guatemala. Él ha sido muy fiel en preparar todo esto. En realidad la primera cumbre fue en Guatemala gracias al pastor Lenin. Así que espiritualmente hablando, siempre ellos están muy adelante. Ellos han preparado muchas reuniones. Oficialmente yo les agradezco y después de esto, durante unos 10 días vamos a ir a Perú. Para mí es la primera vez oficial de estar en Perú. Y hay muchas personas que tienen conexiones en Perú, pero les pido sus oraciones por Perú, porque la persona que nos ha invitado a Perú es un misionero coreano que tiene mucha influencia. Y hay cerca de unos 30,000 misioneros coreanos comisionados en todo el mundo. Después de Estados Unidos es el mayor número de misioneros enviados desde un país, pero él ha sido elegido como uno de los presidentes de la Organización Mundial Coreana. Hay 4 presidentes concurrentes y este misionero que nos ha invitado, él se encargará de la representación el siguiente año. Entonces ya es un presidente concurrentemente con los demás, pero el siguiente año él toma la representación, ellos van tomando turnos. Así que hay muchos misioneros en todo el mundo y él es alguien que influencia a todos ellos. Durante el año pasado, él ha estado viendo nuestras reuniones y ha estado observando. Él mismo nos contactó primeramente. Así que él estará participando en El Salvador y también en Guatemala. ¿Por qué es que va? Él quiere ver si de verdad no es un cuento, sino si de verdad está ocurriendo lo que se dice, que hay discípulos que de verdad han creído el evangelio, están corriendo por ello, quiere verlo. Así que después de ver todo esto, estará en Perú. Y en Perú tendremos una conferencia para los misioneros coreanos y también para los pastores de Perú. Entonces, para los misioneros coreanos estaré yo sirviendo, el pastor Lenin y también, pues, bueno, yo también estaré compartiendo con los pastores peruanos. Y si este misionero confirma cómo es que cobran vida los pastores peruanos, entonces creo que será una puerta muy importante para también los misioneros coreanos y habrá una respuesta grande para la evangelización del mundo.
Por lo menos yo logro pensar así. Y así que estaremos en El Salvador, Guatemala y Perú. Todo esto es un mes. Los tres son muy importantes. Así que quisiera que pudiéramos tener eso en el corazón y que pudiéramos seguir orando por ello. Y ya después de salir, después de pasar un tiempo con lo del coronavirus, creo que Dios ha preparado muchos frutos abundantes en todo el mundo. En esta ocasión fuimos a India y en mi corazón yo me sentí muy satisfecho. Estuve muy feliz y yo llegué a pensar, de verdad Dios ha obrado. Así que 우리 마라나타 마케팅 팀하고 또 한 2시간 미팅을 했는데요. 마음에 너무 감사했습니다. 정말 복음 때문에 이토록 귀한 헌신, 이렇게 귀중하게 준비가 되고 있구나. 반드시 열매 맺을 수밖에 없겠구나. 이런 생각들이 들어서 너무 감사했습니다. 그리고 오늘 저녁에 또 여러분들 만나니까 그 또한 너무너무 감사합니다. 지금 우리가 조직이 있는 것도 아니고 어떤 강제성이 있는 게 아니잖아요. 예, 복음 가지고 세계복음 하겠다고 이렇게 자발적으로 당신들의 나라를 살리고 있는 분들이 이렇게 한 달에 한 번씩 모여서 정말 하나님 역사를 나누고 또 하나님 말씀을 받는 거, 이게 너무 주님이 기뻐하시는 일이다 생각을 합니다. 매달 매주 토요일 날마다 영어의 모임이 진행되지만 매달 한 번씩 있는 이 선교 모임에는 우리 모두가 좀 집중해서 참여하면서 크신 은혜를 받았으면 좋겠다. 정말로 진심으로 여러분들 환영하고, 이번에 인도 갔는데 우리 어거스틴 목사님을 뵙지 못해서 너무 아쉬웠습니다. 다음에는 꼭 뵐 수 있기를 바랍니다. 네, 자, 제가 기도하고 축도함으로 모든 모임 마치도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 이 귀중한 생명 걸고 당신의 복음을 전하는 제자들을 이렇게 모아주셔서 감사하고, 이렇게 은혜 가운데 있게 하셔서 감사합니다. 주님, 모일 때마다 우리가 서로 도전받습니다. 모일 때마다 하나님 역사에 감사합니다. 모일 때마다 하나님 주신 말씀에 참으로 은혜가 됩니다. 주님, 정말 주님 오실 때까지 우리가 함께 성장하게 하시고, 주님 오실 길을 더욱 준비하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 특별히 오늘도 순수 맡은 모든 자들 축복하시고, 특별히 말없이 수고한 우리 모든 스태프들에게 큰 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 참여한 모든 주의 백성들의 머리 위에, 지금도 전 세계에서 복음 전하고 있는 우리 귀중한 제자들의 머리 위에, 이들의 가정과 사역 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 계실지어다. 아멘. Amen. Amen. Hallelujah. We give all the glory to our Lord Jesus, who is truly the Christ, the Son of the living God. Thank you, Pastor Joe. And in signing off, may I request everyone to unmute your microphone. It's time to say Maranatha. Sister Christ. Romy, God bless you. Bye. All Sister Gladys. And all from Africa. All bless you all. God to all of you. Thank you, Pastor. Bye-bye. Bye-bye. Bless you, Pastor John. God bless you. 감사합니다. Jesus, Sister Christ. Kim, Anthony 감사합니다. Bye. 글래디스 목사님. God bless you all. God bless you all. Bless you. God bless you. 다들 Bless you, 마라나타. 마라나타.
Jesus Christ is Lord. 우리 스탭들 수고하셨습니다. Of Jesus. 고맙습니다. Missionary AJ, love you. 러비 목사님, 러비. 정건 선교사님 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. God bless you. God bless you. 대호 지사님 수고하셨습니다. 오죠. 예. 다들 수고하셨습니다. Pastor Ravi, love you. God bless you. Love you. Love you. 수고 많으셨습니다. 감사합니다.